Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Muy bien, un saludo a nuestro invitado y a nuestra audiencia. Tremendo. En el día de hoy tenemos un programa muy importante y muy interesante porque queremos reflexionar acerca de lo que podríamos decir es la resistencia, las posibilidades y las estrategias políticas frente a la hegemonía neoliberal que estamos viviendo. Y con nosotros nos parece que tenemos una persona muy importante para tener esta conversación, y es uno de los portavoces de la agrupación Todos Somos Pueblo. Además, es un luchador histórico de diferentes, valga la redundancia, luchas y causas sociales de justicia social en Puerto Rico. Un tallerista, por también llamarle así, fiel creyente en la desobediencia civil, y un maestro jubilado de escuela pública, y de escuelas también, por qué no decirlo así, desde la desobediencia civil. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Camacho. Bienvenido, Juan. Gracias, Juan, y a Miguel desde Australia. Es un placer para mí estar aquí conversando contigo y con Miguel desde el otro lado del planeta y experimentando estos procesos de la tecnología que uno nunca se imaginaba en que iba a participar. Asimismo es todavía uno mismo que ya lleva bastantes años metido en el mundo cibernético, todavía se maravilla con estas posibilidades. Y hablando de posibilidades, en este programa, Juan, nosotros desde el comienzo, tal vez, y tiene que ver obviamente con nuestra trayectoria, yo soy sociólogo urbano y Miguel es arquitecto, entre otras cosas, no es la única clasificación, digamos, que nos define. Hemos tomado muy en serio en el análisis de la realidad social e histórica el espacio físico. Y en Puerto Rico, pues, el espacio físico tiene unas particularidades, como en todas partes. Y nosotros hemos hablado de cómo, de alguna forma, la falta, digamos, del espacio público y la falta de lugares de reunión en Puerto Rico, a la misma vez que la imposición del espacio privado, de los centros comerciales, de las urbanizaciones privadas, de la suburbanización de Puerto Rico y el protagonismo del auto, ha de alguna manera u otra tenido un impacto en la falta de movilización política en Puerto Rico. Sin embargo, nos parece bien interesante tenerte a ti aquí, porque has sido un líder importante de Levittown, desde un suburbio, que es un suburbio, digamos, ya clásico en Puerto Rico, tanto así que se piensa como, irónicamente también, como suburbio pueblo, ¿no? Un Levittown es Levittown, y con todas sus múltiples secciones, que creo que son 9, ¿verdad? 8. Son 8. Entonces, Juan, nos gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia, porque de alguna manera tu experiencia choca con este análisis nuestro, ¿no?, de la falta de movilización. ¿Cómo se ha podido, desde tu experiencia, lograr una movilización, digamos, desde el suburbio y tener impacto, digamos, en la lucha social en Puerto Rico?
Bueno, para comenzar, hay suburbio y hay suburbio. Sin duda. Levittown es un suburbio que tiene 30,000 habitantes y tiene alrededor de 11,000 residencias. Y aunque tiene entre 7 a 8 secciones, hay alrededor de 7 u 8 urbanizaciones aledañas alrededor de ese Levittown, lo que duplica la capacidad de gente. Cualquier lucha comunitaria es una lucha ardua y difícil, y en un lugar como ese es que tiene en ocasiones más población que un pueblo del centro de la isla, pues se hace más difícil. Entonces nosotros hemos tenido que desarrollar una lucha utilizando pues los dos mecanismos: el mecanismo de la tecnología en términos de las redes sociales, en términos de los teléfonos, en términos de los correos electrónicos, y siempre utilizando el método tradicional de la organización, que es de persona a persona en la medida que sea posible. Y nosotros pues visitamos, distribuimos boletines y tocamos puertas en la mayoría de las residencias de esa comunidad para nosotros poder atar el problema con la gente. No tenemos capacidad para llegar a todo, porque nuestra lucha comprende el municipio de Tuabaja. Estamos hablando de casi 90,000 habitantes. Tuabaja es el número 10 en el censo, lo que implica que nuestra lucha está concentrada en Levittown, y aunque nosotros hemos planteado a llegarnos o llegar a otras comunidades, a otros barrios, se nos ha hecho imposible. Entonces, la lucha que nosotros hemos librado, las últimas dos, la del gasoducto y la construcción de un proyecto sobre la zona marítimo terrestre, pues nosotros hemos ido bajando el objetivo más específico posible. En esta situación del paseo, pues de toda la comunidad se afecta, pero hay 3 o 4 secciones que se van a afectar más que las demás, y nosotros hemos enfatizado en esas secciones, pues distribuyendo el boletín, pasando con un equipo de altoparlante y haciendo todo lo que ha sido necesario, inclusive alianza con iglesia y con otros sectores para poder llegar. La lucha es ardua, es difícil, pero tiene su recompensa. Nosotros nos organizamos formalmente en el 2009 en relación al gasoducto, y tuvimos la victoria del gasoducto, y tuvimos esta victoria. Ahora tenemos otros planes que más tarde te lo puedo especificar, que es la continuidad de nuestra lucha. Miguel. Te pregunto, Juan, y es agradable siempre escuchar personas que se movilizan, digamos, desde su vida cotidiana y las poblaciones a las que tienen acceso. Ojalá hubiera más espacios y personas así en Puerto Rico. Pero quisiera un poco, como hablábamos antes de comenzar el programa, sobre el tema de la comunicación desde sectores de izquierda y cómo, pues, a veces contemporáneamente perdemos las herramientas que teníamos o que pensábamos que teníamos para comunicarnos, para entender, llegar a ciertas nociones comunes, compartidas y demás. Cuando hablas de lucha, y obviamente fuera de los proyectos puntuales que representan, digamos, pues, atentados contra el bienestar de una comunidad o decisiones que se toman desde arriba sin los procesos participativos que uno añora y demás, en los que uno cree. Cuando hablas de lucha, si vamos a las causas grandes, ¿cómo la definirías? O sea, hay personas que quizás en nuestra audiencia estarían listos a decir, lucha, eso es un término de vieja guardia. ¿Cómo repensar, cómo definir la lucha contemporáneamente para distintas audiencias, digamos, que nos escuchan? O sea, ¿a qué te refieres con la lucha? ¿Cuáles son los principios grandes que están detrás, digamos, de las defensas o resistencias a estos proyectos puntuales que mencionas, como el gasoducto y el paseo en Levittown? Bueno, fundamentalmente para mí todo lo que yo hago es lucha política. Okay. Yo lo encuadro en el mejor sentido de la palabra, en el término político. Yo estuve trabajando en términos sindicales por mucho tiempo. Ahora estoy trabajando en términos ambientales, y lo considero que es lucha política. Es desarrollar
uno que otro proceso que vaya dirigido a lograr cambios y que las personas que estén conmigo en el manejo de ese problema para lograr cambios vean y noten que tienen la capacidad de lograr esa clase de cambio. Nosotros trabajamos primero desde una perspectiva de amplitud y en segundo desde una perspectiva democrática. Eso es bien fundamental para nuestro trabajo. Nosotros somos un grupo comunitario que en nuestras reuniones regulares van 25 y 30 personas. En Puerto Rico eso en términos generales no se da esa situación, a menos que no sea una situación extraordinaria. Y nosotros tenemos un grupo base, de trabajo base, que está entre 25, 30, 35 personas, lo que facilita para nosotros nuestro trabajo. Hemos sido bien respetuosos con la participación de las personas, con su ideología, trabajamos específicamente para unos objetivos, pero siempre tenemos la oportunidad de discutir y hablar más allá en términos de por qué nosotros tuvimos que luchar contra un gasoducto. Para empezar, y ahí viene esa clase de discusión, esa clase de dinámica, pues lleva a la gente a entender de manera amplia, ¿verdad?, lo que es el elemento político. Juan, en esa misma trayectoria y en esa misma lucha política, que según entiendo, pues has hablado de los derechos de los trabajadores en un momento, después Correcto. En la lucha ecológica, y obviamente podríamos enmarcarlo dentro de la justicia social, digamos, incluyendo a la naturaleza. Sí has tomado también una estrategia, por llamarle así, o una filosofía política, de acción política, en donde has sido uno de sus portavoces, y es la desobediencia civil. Has dado talleres a diferentes organizaciones de desobediencia civil. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la desobediencia civil? ¿Por qué la desobediencia civil y cómo ves su importancia, digamos, en la lucha contemporánea? Sí, la desobediencia civil es un mecanismo de protesta social que tiene la capacidad de darle participación a todos, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, no distingue. Personas que tengan discapacidad física, personas grandes, personas pequeñas, en fin, es un mecanismo de protesta que abre las puertas a la participación a muchas personas. Y nosotros hemos sido gran defensor de este mecanismo de lucha. Nosotros no somos pacifistas. Nosotros creemos en la autodefensa. Y nosotros creemos en la violencia revolucionaria, si fuera necesaria. Pero cuando trabajamos el elemento de desobediencia civil, lo trabajamos con la característica fundamental de que sea pacífica. Y si las personas no están en capacidad para realizar un acto dispuesto o dispuesta a recibir empujones o macanazos, pues que no participe y que trabaje en aquellas actividades que tengan que ver con la confrontación directa. Nosotros fuimos orientadores en todo el proceso de la lucha de Vieques. Y pertenecíamos a todo Puerto Rico con Vieques y dábamos esta clase de orientación. Claro, para esa época, además de la orientación como tal, nosotros dábamos un taller en términos de físicamente la relación tuya con el policía o con la otra parte, ese elemento de violencia física, cómo tú lo podrías trabajar, cómo tú podrías trabajar cuando cae al piso y te están golpeando, cómo tú proteges partes importantes de tu cuerpo. Y añadíamos también vida carcelaria. Es decir, porque se parte de la premisa que tú vas a ir preso y no podemos enviar a una persona a la cárcel, sea por 6 horas o por una semana, sin que esté orientada en términos de lo que va a encontrar allí. Ahora solamente damos el taller desde la perspectiva de la orientación, le damos el significado y concepto de la desobediencia,
planteamos las características fundamentales, que sea pacífica, que sea pública y sobre todo ilegal. Cuando digo pública, nada de capucha, nada de esconderse, nada de correr cuando viene la policía, porque es un acto distinto. Y entonces, esta semana estuvimos en el área metropolitana y en un punto de la isla dándole orientación a unas personas, a unos grupos organizados que van a realizar algún acto de desobediencia civil. Bien importante, nosotros cuadramos esa orientación en los antecedentes de la desobediencia, desde Thoreau, Martin Luther King, Gandhi, y para retrotraerla entonces a nuestra experiencia en Vieques. Claro, no vamos más allá porque la desobediencia civil data de siglos. Lo que pasa es que es a partir de Thoreau que empieza a definirse el término de desobediencia. Pero dicen que Adán y Eva fueron los primeros actores de los actos de desobediencia civil, y las parteras que desobedecieron la orden de no matar a ese primogénito, y Jesús que le decía a los apóstoles que lo siguieran siendo ilegal en términos de la ley en el momento. Pero entonces nosotros la cuadramos en términos de la situación en Puerto Rico y le damos algunos ejemplos de Vieques, donde la gente hizo desobediencia civil pues desde dos perspectivas: directa, que era en el centro, en el mismo in situ, ¿verdad? Y indirecta, que lo podría hacer en otro lugar, pero denunciando la situación. Y orientamos a la gente de las consecuencias que puede tener en términos de que debe ser una actividad pacífica, como te dije, y algunos diferentes actos de desobediencia civil que se pueden realizar. Cuando dice Thoreau, está hablando de Henry David Thoreau, quien escribió un documento desde la cárcel o después de tener esa experiencia, porque se rechazó participar en la invasión a México, de los Estados Unidos invadiendo a México en la década de los 40 del siglo XIX. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de resistencia, estrategia política y posibilidades de transformación en frente a la hegemonía neoliberal con Juan Camacho. Miguel, ¿algún comentario? Sí, escucho el planteamiento de desobediencia con muchísimo interés y te pregunto, o sea, contrario a la lucha de Vieques, donde uno intuía que había quizás nadábamos en una misma dirección, o al menos había un entendimiento de que esa era la acción, de que había que retar un orden o un estado de derecho vigente y demás. Contrario a ese momento histórico, ¿cómo tú ves hoy con esta, digamos, confluencia de intereses, empezando por el propio Banco Popular, el Partido Popular, e incluso los medios de comunicación, particularmente el Nuevo Día, que empujan la idea de la convergencia, la unidad, de que seamos emprendedores, de que hay que echar para adelante, básicamente alinearnos todos en una dirección, pero es una unidad obediente, no es una unidad que cuestione espacios pues, de hegemonía, que introduzca resistencia,
que traiga discusiones macroeconómicas de por qué estamos donde estamos y demás, sino que es casi que una invitación a tragarnos las penas y a trabajar todos juntos, y mucha manipulación emocional, ¿no? Y que el que se sale de eso, pues es una persona que se sale del consenso, es un antisocial, es un disidente, es un pelú, es un subversivo. O sea, vemos que detrás de esos mensajes, ese es el otro gran mensaje, o sea, es una especie de estigmatización del que se resiste. ¿Cómo tú ves hoy, cuán fértil, digamos, son nuestras audiencias a ese mensaje de desobediencia en comparación a la lucha de Vieques, que pues lo digo porque la tenemos reciente en la memoria, y cómo tú ves esa especie de conspiración mediática que al contrario, que estigmatiza la desobediencia, que la declara una conducta antisocial en el momento que vive Puerto Rico ahora? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, en primera instancia yo no participo ni favorezco participar en esa clase de grupo. Eso sería más o menos como un elemento de complicidad, de favorecer el status quo. Sin embargo, yo como luchador, como ciudadano, como persona que está en estos procesos, pues el que quiera meterse en esa clase de actividad, pues que lo haga. Yo estoy seguro que tarde o temprano se va a dar contra la pared y se va a dar cuenta de que lo que está haciendo es manteniendo el status quo. Esa persona que entra a esa clase de agrupación, pues no tiene claro cuál es la realidad que está viviendo, y a veces, lamentablemente, desde la perspectiva de la buena fe, cree que va a construir o que va a contribuir, ¿verdad?, a resolver este problema grande que tiene Puerto Rico. Yo y el grupo donde estoy tenemos una visión distinta de esta situación. No los atacamos, pero entonces nosotros tenemos que desarrollar los métodos alternativos y buscar, con los elementos que tenemos, con las herramientas que contamos, con la gente que contamos, tratar de llevar un discurso distinto. Claro que es bien difícil, estamos hablando con el Nuevo Día, que tiene un proyecto ahí de educación grandísimo y que decide quiénes son los candidatos a gobernador en el país, y que tiene mucho, pero que mucho poder, inclusive tiene un poder que está aglutinando toda la prensa escrita en este momento. Entonces nosotros estamos trabajando guerras pequeñas, luchando en las comunidades, haciendo otras funciones, porque verdaderamente no podemos enfrentar a esa clase de monstruos. Tenemos conocimiento de personas que sí, de alguna forma han trabajado en esos procesos y se han dado cuenta que eso no va a ningún lado, que simplemente lo que hace es diluir la fuerza de las personas, y que esa clase de convergencia no funciona. Claro, por otro lado, a nosotros se nos ha hecho difícil también hacer la convergencia con los sectores que piensan igual que nosotros, con los sectores que están luchando, y cada cual está apagando fuego aparte, cada cual está empujando su carrito, y no hemos podido desarrollar un proyecto en que sea convergente entre todos, y aunque si tengamos diferencias, podemos hacer algunas cosas, aún manteniendo esas diferencias. Juan, y por esa misma línea, escuchándote, pienso en la agrupación Todos Somos Pueblo. Eres uno de sus portavoces, junto al padre Pedro Ortiz, junto a Eva Ayala, me parece, y no sé cuál es. Luis Pedraza. Y Luis Pedraza Leduc, de Prosol, ¿verdad? De Prosol. Correcto, del mundo sindical. Que también Eva Ayala, pues de Educamos, de un grupo de trabajadoras y trabajadores de la educación, maestros y maestras. El padre Pedro, sacerdote de la Iglesia Católica, de la diócesis de Caguas, en Gurabo. En el barrio Gurabo. Gurabo, perdón. Y bueno, y usted. Entonces, un poco hablando de Todos Somos Pueblo, me gustaría que nos hablara precisamente,
de Todos Somos Pueblo, porque Todos Somos Pueblo es podríamos decir, es una organización de organizaciones una coalición. O una coalición. Así que, ¿cuándo comienza Todos Somos Pueblo y cómo se desarrolla? Bueno, esto comenzó el año pasado con motivo de que se aprobó la Ley 66. Salimos en defensa de las corporaciones públicas, fundamentalmente de energía eléctrica, y tratamos de ser una voz en ese proceso. Es una coalición de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo cuántas hay? ¿Como 60? Hay alrededor de 60. Correcto. De 60, claro. Y le voy a poner comillas a esos 60, ¿verdad? Y te explico. Entonces, es una entidad, una coalición que no tiene estructuras. Es una organización para un encuentro con las comunidades, que nos sentamos a discutir el problema de cada una de esas comunidades y también pues, el problema común que tenemos todos en términos de Puerto Rico. Entonces, desde esa perspectiva, como aquí no habían estructura, no era una organización más, pues nosotros decidimos integrarnos a este proceso. Pero las cosas a veces no salen como uno cree, y entonces empecé trabajando en una comisión de organización y ahora estoy que de portavoz de la organización. Pero creo que hay un futuro en esta clase de organización que tiende a organizarse de manera horizontal. Nosotros comenzamos un plan de trabajo que establecía visitas a distintas comunidades por todo el país para tener ese encuentro y esa charla con las comunidades, ver cuáles son sus problemas, plantearles los problemas pues, que nosotros entendemos que tienen otras organizaciones y tener un encuentro en un momento de lucha, en un momento específico, ser solidario con ese grupo. Y así comenzamos, empezamos por la región de Cagua, después nos fuimos al sur y ahí nos llega todo esto y hemos tenido que detener ese proceso de comunicación con las comunidades, pues porque tenemos que estar apagando fuego en este momento. De hecho, el 31 de octubre hemos planificado un encuentro nacional de organizaciones comunitarias para tener ese primer encuentro y ahí a comenzar a darle más concreción a este proyecto, recibir las posiciones de los distintos grupos y ver cómo podemos trabajar esto, siempre, como te dije, desde una perspectiva horizontal, sin cuestión de estructura de poder, que ya la gente está cansada de ese sistema organizativo. Miguel. Aunque la pregunta pudiera ser obvia, siempre es bueno repasar quiénes son los enemigos, digamos, del activismo comunitario, de las organizaciones comunitarias. O sea, ¿dónde están, qué entidades, instituciones, o sea, quiénes compone, digamos, el cuadro de enemigos que impide que estos movimientos prosperen, que echen raíces, que haya convergencias, como estás mencionando? O sea, ¿quiénes son esos enemigos? O sea, bueno, si fuéramos a identificar. En el caso nuestro, los enemigos de nosotros son las empresas. Estas empresas capitalistas que vienen a desarrollar X proyectos y por el otro lado trabajan en armonía con algunos funcionarios gubernamentales. Es decir, es una combinación de ese enemigo empresario y que trabaja con aquel funcionario que el compañero Ricardo Santos le llama empresario disfrazado de funcionario público, que hacen el trabajo. Fíjate que en todos estos procesos de privatización, para darte un ejemplo, la privatización del aeropuerto, se sientan en una mesa a discutir la privatización del aeropuerto. ¿Quiénes? El privatizador y funcionarios del gobierno que están de acuerdo a la privatización, y nosotros no estamos representados en esa mesa. Para que ese contrato sea legal, yo no soy abogado, pero para que ese contrato sea legal tiene que haberse dado desde la perspectiva de la buena fe y que estuvieran las partes representadas, pero dos personas, dos sectores que tienen la misma visión de lo que van a tratar, pues no, verdaderamente no
no representan a los terceros, que en este caso somos nosotros. Y así sucedió con el gasoducto, y así sucede cuando tratan de establecer una antena en algún lugar de manera ilegal, y todo el funcionamiento en contra del pueblo es por esta clase de empresarios con el concubinato de el elemento gubernamental. Definitivamente. Y aparecen figuras una y otra vez. Pienso en la figura de Roberto Prats, que también fue un protagonista en el proceso del aeropuerto y lo está haciendo en procesos que tienen que ver con los fondos buitres. Entre otros, no es el único, pero llama mucho la atención cómo, pues sí, muchos supuestos políticos, legisladores o ex legisladores, pues son agentes neoliberales y empresarios, básicamente. Fíjate, sí. El caso de la incineradora de Arecibo, el mayor representante fue exsecretario de Recursos Naturales, Arrocho. Hace 2 cuatrienios. Increíble. Entonces, los compañeros de Podemos le llaman a eso la puerta giratoria. Exactamente. Es decir, que viene un funcionario de la empresa privada, entra al gobierno, se empapa de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar, toma decisiones a favor de su sector y sale por el otro lado de la puerta a lo suyo otra vez. Aquí, digamos, un comisionado de seguro lo nombran de la industria del seguro, y esa persona va a regresar a la industria, entonces va a regresar de manera positiva, que es que mientras fue funcionario público tomó determinaciones que no fueran en contra de la industria para poder llegar a una posición 1A nuevamente. Eso sucedió con Doral y el secretario de Justicia sale y va a ocupar una posición de ejecutivo casi de CEO a esa empresa. Y sucede con los jueces del Supremo, que se van del Supremo y se van a asesorar a las compañías, a las corporaciones para que hagan sus negocios aquí. Y sucede con medio mundo y seguimos votando por los mismos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de estrategias políticas y resistencia en estos tiempos de hegemonía y violencia neoliberal. Y estamos con Juan Camacho, quien es, entre otras cosas, portavoz de la coalición Todos Somos Pueblo. Y Juan, Todos Somos Pueblo, y quiero que sigamos abundando sobre Todos Somos Pueblo, y me gustaría así hacer una observación. Yo he participado en varias reuniones de acción de pueblo, que es otro tipo de coalición que se ha ido formando poco a poco a partir del anuncio del informe Kruger, y lleva varios meses haciendo pues reuniones y actividades políticas en resistencia a las políticas de austeridad propuestas e impuestas por el gobierno. Y me doy cuenta de varias cosas. También participé en una asamblea de Todos Somos Pueblo hace varios meses atrás, ya bastantes meses atrás, en la Universidad Interamericana, una asamblea bastante concurrida. Y uno va notando unas diferencias. Y es que en el caso, obviamente son organizaciones, me parece que Todos Somos Pueblo está mucho más estructurada, ¿no? Aunque como bien dices, de manera horizontal, Acción de Pueblo sí
también tiene aspira, digamos, y de la manera que se mueve es a también tener una horizontalidad y tiene la democracia como un factor fundamental en sus procesos. Y en eso sí veo unas características comunes. Lo que sí llama la atención, y tal vez esto se ha mirado de diferentes formas, es tal vez una brecha generacional. En otras palabras, el público y los portavoces de una organización versus la otra, ahí uno ve unas diferencias de edades muy marcadas. Por ejemplo, tal vez yo era uno de los mayores en Acción de Pueblo y yo estoy comenzando los 40. Tal vez era de los más jóvenes en la asamblea de Todos Somos Pueblo, sí. Reconociendo que habían 2 o 3 personas que eran más jóvenes que yo. Entonces uno ve, este tipo de, no le quiero llamar brecha necesariamente, pero este tipo sí de, vamos a decirlo así, brecha generacional. Claro. ¿Cómo, número uno, primera pregunta, ¿ha habido algún tipo de acercamiento entre Acción de Pueblo y Todos Somos Pueblo? ¿Ha habido algún tipo de reconocimiento entre ambas agrupaciones o iniciativas? ¿Y cómo ve usted, esta brecha generacional o este tipo de observación de mi parte? Bueno, hay un elemento que nosotros somos una coalición de organizaciones. Pues ya planteamos que son organizaciones establecidas en la sociedad civil que regularmente no aglutina jóvenes. Y en la Acción de Pueblo, pues caben más aquellas personas que no pertenecen a organizaciones como tal, incluyendo los jóvenes y los estudiantes. Nosotros, yo por lo menos he participado en las actividades de Acción de Pueblo, y cuando hay una actividad nosotros convocamos a nuestra gente que dé su vuelta y que participe. En realidad hay esa brecha generacional. Yo en términos sociológicos no tengo ninguna explicación. Ahora, nosotros trabajamos con la gente que quiera hacer lucha y que tenga conciencia de lo que está pasando, indistintamente de su edad. En el caso nuestro, en Levitown, el grupo de nosotros es un grupo en su inmensa mayoría de personas retiradas. De personas que inclusive nunca habían tenido una pancarta o un piquete en sus manos. Y esas personas renacieron en términos de un proyecto, de una lucha que ellos verdaderamente la entendían y tenían conciencia, pero que no sabían cómo realizar o cómo demostrarlo. Y a mí me parece que eso es importante. Claro, los jóvenes tienen unas características en términos de su dinamismo, en términos de su fuerza, en términos de la juventud, es la juventud, obviamente, pero nosotros aramos con los bueyes que tenemos, porque verdaderamente es importante, pero tener una explicación de eso, más allá de lo primero que te planteé, pues no la tenemos. Sí, yo sé que usted también quería abundar algo sobre Todos Somos Pueblo, unos detalles de la organización. Sí, nosotros en términos de esta crisis, nosotros hemos hecho unas recomendaciones al gobierno y a la legislatura. En primer lugar, nosotros preparamos una reforma fiscal integral. Nosotros entendemos que el elemento fundamental es un problema fiscal y por tal razón nosotros sometimos esa propuesta que establece en términos generales el elemento de que aquel que más tenga sea el que más contribuya. Y en segundo lugar, que se trabaje esa reforma fiscal desde la perspectiva de la transparencia, que cada cual sepa lo que se supone que pague el otro. Y así también pues hemos planteado la premisa fundamental de que la deuda es impagable y que tratar de pagar la deuda significa desmerecer los servicios públicos esenciales que la gente recibe, como es educación, como es seguridad,
como es vivienda, como es salud. Nosotros hemos planteado que hay que renegociarla y en esa renegociación o reestructuración, si hay espacio para una moratoria, pues mejor. Hemos planteado también la necesidad de una auditoría ciudadana en términos de que sabemos que hay mucha deuda que es ilegal o, como dicen en otros países, odiosa. Sí. Nosotros entendemos que estas personas que venden esta clase de bonos han obligado o han tenido contubernio con el gobierno para todos los años hacer nuevas emisiones de bonos. Nosotros planteamos que hay que reestructurar el Departamento de Hacienda, que tenga capacidad no solamente de captar las contribuciones que hay al momento como el IBU, sino que pueda identificar y pueda meterle mano a aquellos evasores, a aquellos profesionales de alto nivel que sabemos que están por ahí radicando planillas con $100,000 cuando sabemos que eso es 3 o 4 veces más. Reducir los gastos superfluos y los contratos, los grandes contratos de asesores, revisar la ley de incentivo industrial. Aquí cualquier empresario llega y dice que va a establecer un negocio y le dan incentivo, y ese incentivo es para que produzca empleo, pero después nadie supervisa ni revisa si se produjeron esos empleos, y la gente y los empresarios siguen como si nada. Y resolver la ineficiencia administrativa, que parte de la problemática aquí es la mala administración que tienen las distintas agencias. Y por último, nosotros hemos planteado lo que llamamos impuesto al capital. Si hay unas empresas foráneas que se llevan 35,000 millones al año, pues nosotros planteamos que se deben gravar entre un 8 o un 10%, de manera que entre dinero nuevo a las arcas del gobierno y para que se invierta en infraestructura y en mejora de capital nativo y que el país pueda echar para adelante, y también las megatiendas de 1 a un 4% que sabemos que están exentas de contribuciones. Esos son elementos o medidas que nosotros hemos planteado, pero que todas tienen que estar en armonía con un plan de desarrollo económico, porque como te dije anteriormente, si se establecen esa y cualquier otra medida, si se llega dinero nuevo al gobierno y no hay un plan para futuro, en 2 o 3 años vamos a estar en la misma situación. Miguel. Sí, quisiera que abundara, Juan, en el ángulo, digamos, de cómo es que ustedes crean, digamos, las bases para organizarse. O sea, entiendo que las iglesias han tenido una función en aglutinar algunos sectores que no siempre pues convergen en un mismo sitio. Particularmente en el caso de ustedes, entiendo que la Iglesia Católica ha tenido una función. Y te pregunto cándidamente, porque por otro lado, vemos cómo cierto movimiento del cristianismo fundamentalista en Puerto Rico, y a veces desde la misma Iglesia Católica, desde su oficialidad, no parece estar aliada, digamos, con políticas de resistencia, de confrontación al poder hegemónico. Al contrario, parecerían ser agentes del neoliberalismo, fomentando unos evangelios de exceso, de bendición por virtud de la riqueza, y una serie de cosas que van en contra. O sea, ¿cómo ha sido la experiencia aquí? Dentro de la diversidad que existen en movimientos religiosos en Puerto Rico, ¿cómo ha sido la experiencia y cómo coexisten esas visiones tan encontradas de un cristianismo, digamos, servil de los intereses del neoliberalismo versus un cristianismo que cree en la movilización social y en la resistencia y en la justicia? Bueno, en el caso de la lucha ambiental de nosotros hemos tenido alguna clase de alianza con iglesia, fundamentalmente con la Iglesia Católica. ¿Qué clase de alianza? Bueno, pues plantearle el problema, plantear alguna clase de ayuda. Nosotros nos hemos reunido en el lugar que tienen ellos para asamblea, nos han prestado, distribuimos boletines en la entrada de la iglesia. El cura del lugar, pues, hace anuncios en relación
a nosotros, tiene un programa de televisión y yo fui al programa de televisión y me dio espacio para que yo expusiera la situación específica y no hemos tenido esa clase de problemas. Ahora, lo que sucede es que mucha de la gente que está en nuestro grupo de trabajo son católicos. Es decir, nosotros no llegamos a esa iglesia católica de la nada, llegamos en relación a las personas que tenemos que son fervientes católicos y se ha establecido esa realidad. En las iglesias protestantes se nos ha hecho un poquito más difícil. En lo que respecta, aunque han estado informados, es decir, nosotros hemos informado, hemos escrito cartas, le llevamos al pastor cuál es nuestra posición, no han funcionado positivamente a nuestro planteamiento, pero tampoco nos han dicho que no o han hecho trabajo en contra de lo que estamos haciendo. En lo que respecta a la lucha así más amplia, pues el proyecto de Todos Somos Pueblo es un proyecto que comenzó Padre Pedro en Navarro, en Gurabo, y esa es la base fundamental del proyecto. Yo no sé hasta dónde puede llegar el proyecto. Es decir, si de los próximos en las próximas semanas se dan unas situaciones donde es necesaria la confrontación, donde vamos a estar en la calle, yo no sé qué va a suceder. Como decía Miguel, cuando llegue ese momento, pues posiblemente las autoridades pertinentes van a hacer un llamado, ¿verdad? Y te estás pasando de la raya. Yo no sé qué va a pasar. Ahora, yo puedo trabajar con los protestantes, puedo trabajar con los católicos y todo aquel que quiera dar un paso al frente en esta lucha. Es muy interesante, o sea, porque por un lado uno ve a un papa, digamos Francisco, que tiene un discurso antineoliberal, un discurso a favor de políticas que breguen y reconozcan el cambio climático como algo, como un producto, digamos, del capitalismo. Un papa que ha sido muy progresista en lo que se refiere a la cuestión económica y a los pobres. No así en términos de relaciones de género, de orientación sexual, entre otras cosas. De manera progresista. Tal vez ha sido más tolerante, por llamarlo así, pero precisamente es parte del problema. No, la tolerancia no es suficiente. Entonces, un poco uno ve esto y uno pensaría que en cuanto a lo económico se refiere y a la resistencia, digamos, del neoliberalismo, pues hay una luz verde en donde los sacerdotes, curas, obispos que de alguna manera u otra fueran progresistas desde esa perspectiva, pues tuvieran, digamos, este es el momento de ser militantes desde esa perspectiva. Sin embargo, aparte de el Padre Pedro, que tampoco lo conozco muy bien, ¿no? Por lo que veo en los artículos y demás, pues tampoco se ve demasiado eso. Y es una muy buena pregunta. En el momento en que haya que hacer una confrontación mucho más clara, digamos, y precisa, donde uno tenga que preguntarse, ¿todos somos pueblo de veras? Que esa es la próxima pregunta. Pues habría que ver cuál va a ser la respuesta. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Juan Camacho, líder, militante, portavoz de Todos Somos Pueblos y también de luchas comunitarias, sobre todo en la región de Tuabaja. Y estamos hablando sobre estrategia política, resistencia a el neoliberalismo y obviamente en tiempos hegemónicos y muy violentos de políticas neoliberales. Miguel, ¿algún comentario sobre esto que estamos conversando? Bueno, la gran pregunta, o sea, ¿hacia dónde nos debemos mover ahora mismo? O sea, ¿es unión o es confrontación? ¿Hay puntos intermedios? ¿Cuántos de esos puntos intermedios realmente son formas de claudicación? O sea, te pregunto, una persona que ha tenido experiencia con distintas etapas de la lucha en Puerto Rico. Bueno, yo creo que no hay contradicción entre unión y confrontación. De hecho, para que haya confrontación debe haber unión también. Nosotros hemos extendido la mano para tener una unión. La unión desde la perspectiva nuestra, ¿verdad? Que no es una unión que se sobrepone una posición sobre otra, sino una unión donde nos sentamos, discutimos un problema, buscamos alternativas para ese problema y juntos tratamos de empujar esa alternativa para que sea factible y para que se pueda lograr. Aún en esa discusión y en ese trabajo podemos tener otras diferencias fundamentales, pero esas no las vamos a tocar. Vamos a trabajar en aquella instancia donde nosotros estamos de acuerdo en que podemos avanzar y podemos trabajar juntos en lo que llamamos nosotros una unidad en la acción. Entonces, en Puerto Rico se ha hecho difícil eso, no solamente con las organizaciones políticas, sino con los sindicatos, porque tienen algunas diferencias, a veces no son tan fundamentales, y eso priva el que se reúnan, eso priva en que no puedan tener esa clase de relación para protegerse del enemigo común. Y desde esa perspectiva el enemigo saca provecho y nosotros seguimos en desventaja. Juan, nosotros tuvimos en el programa pasado al escritor Rafael Acevedo, que ha sido uno de los pocos escritores que ha estado bastante activo en la discusión, en la denuncia, en la organización específicamente en Acción de Pueblo, pero también en las redes sociales, en contra y denunciando la violencia de la deutocracia, de las políticas de austeridad y que está sufriendo el pueblo, ahora sí, vamos a usar ese término. Y nosotros sentimos, digamos, aquí en el programa ese coraje de Rafael Acevedo y lo compartimos. Por un lado hay un coraje muy real que busca canalizarse. Teniendo una experiencia como la suya y partiendo también desde la desobediencia, como un poco, ya no tanto como portavoz de Todos Somos Pueblos, sino como Juan Camacho, ¿cómo usted cree, cómo usted ve la situación hoy en Puerto Rico? Le hablo en este momento, tal vez por el estado anímico en que me encuentro hoy, desde un pesimismo atroz, por un lado. Y por otro lado, desde una esperanza de la voluntad que, bueno, me lo exige mi humanidad y mi formación. Pero, ¿cómo, digamos, canalizar ese coraje y cómo usted ve el estado de la situación, ya no de Puerto Rico en términos de las políticas de austeridad, sino de la resistencia política o de la izquierda, por llamarle así? No tenemos que usar el término izquierda, pero las fuerzas que luchan por la justicia social, por la democracia radical, por la participación ciudadana y por la igualdad. Bueno, yo soy una persona de mucha esperanza. Pero aún así, a veces cuando miramos al túnel y no vemos luz,
tenemos que tener cuidado que si viene la luz es una locomotora, ¿verdad? El tren. Y nos pase por encima. Como perico. Y nos pase por encima. La situación es bien difícil y en situaciones difíciles como esta se afectan las personas en términos emocionales, en términos de su conducta. Eso es bien importante entenderlo. Yo me levanto todas las mañanas, miro las noticias y es como para tú volver a acostarte y no salir. Uh-huh. Sin embargo, yo hago todo lo contrario. Veo las noticias, pienso en ellas y siempre tengo una tarea que hacer, porque lo contrario es pues entregarse. Yo sé cómo es esa situación. Conozco a Rafa, tremendo escritor, tremendo poeta, tremendo periodista, y sé que está haciendo su lucha ahí. De hecho, me alegré cuando lo vi trabajando en ese proyecto, pero verdaderamente nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, si es posible un poquito más, y nunca perder la esperanza, porque hay unos elementos en los procesos que nadie lo puede describir. Ejemplo, lo de Vieques. Es decir, un buen día cayó una bomba, mató a una persona, y esa fue la chispa para toda una lucha emblemática de este país. Pero ¿por qué sucedió? Bueno, porque había un trabajo hecho también que aunque no se observaba resultado inmediato, tangible, pero estaba ahí. Y entonces la gente se movió tanto en Vieques como en la Isla Grande y ya sabemos cuál fue el resultado. Por eso yo soy el rey de la esperanza. Que siempre tengo esa esperanza, pero eso no quiere decir que no entienda cómo otras personas se sienten, porque como te dije, a veces uno se siente incapaz de resolver esto. Entonces, si tú lo ves en el área de la lucha social y si la divide en el área política, si los organismos políticos no han podido enfrentar una situación como la que está ocurriendo en Puerto Rico, que son grupos que están organizados desde la perspectiva ideológica. Imagínate los otros sectores. Bueno, con eso vamos a terminar el programa. Esperemos que podamos entonces juntos y juntas seguir construyendo ese reino de la esperanza y a partir de ahí pues transformar esto que seguimos imaginándolo como país, o por lo menos queremos que así sea, junto a otros países justos y solidarios. Miguel, un abrazo fuerte. Seguimos un abrazo en esta resistencia. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias, Juan. Y espero que haya contribuido a las expectativas que ustedes tenían. Por favor, actividad. Por supuesto. Seguro. Muchas gracias. La idea es continuar esta conversación y que, aunque sea a través de unos mínimos, que haya unas convergencias de transformación desde los movimientos sociales y los grupos emergentes. Sixto Ortiz, muchas gracias nuevamente por ser nuestro técnico, como siempre, y hacer este programa posible. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.